la misión que se me dio, que se pusieran en los logros. El explosivo venía en champú, en unos pomos de champú y desodorante. Coloqué ese artefacto explosivo en una salita de estar. Me piden aumentar el número de bombas. Julio de 2010, la pieza que completa el capítulo terrorista de una historia iniciada 20 años atrás. ¿Usted sabe dónde se encuentra? ¿Ahora dónde está? No exactamente. Pero bueno, sabe que no se encuentra en Venezuela, que está en Cuba. Sí. Sabe que está en Cuba y sabe que viene conducido por las autoridades hacia aquí, hacia Cuba. A las puertas de la década del 90, el mundo vivía las consecuencias de la desintegración del campo socialista en Europa del Este y la desaparición de la Unión Soviética. Escenario internacional aprovechado por Estados Unidos para aislar a Cuba y reproducir las estrategias aplicadas con el socialismo europeo. El 23 de agosto de 1993, la voz del Frente Nacional Cubano transmitía desde Puerto Rico hacia Cuba. Eran lanzadas exhortaciones contra la integridad física del comandante en jefe y a la ejecución de sabotajes contra objetivos vitales para la economía, con la garantía de recibir apoyo interno. El gobierno de la Casa Blanca, a cargo de George Bush padre, aplicó oportunistamente su plan contra la revolución de la isla caribeña. Recrudecen sus acciones con el apoyo de elementos que encontraron refugio en Miami e integraron las filas de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, luego del triunfo de enero de 1959. Posada Carriles, terrorista internacional, reside en territorio estadounidense, prófugo de la justicia venezolana por sus actos criminales. Esa es la voz. En el propio año 1993 era reclutado para el Frente Nacional Cubano Percy Francisco Alvarado Godoy, residente en Cuba y colaborador de la seguridad del Estado. Un año después, en Guatemala, estando hospedado en el Hotel Camino Real, recibí la visita de dos personas, resultando ser los mismos el contrarrevolucionario Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo. Estas personas me adiestraron en el manejo de estos medios explosivos. Uno de los objetivos principales de este grupo era crear la imagen de que estas acciones que se llevarían a cabo en Cuba eran el resultado del accionar de grupos de oposición interna, crear una caotización de la economía nacional, crear inestabilidad política e inestabilidad social, promover acciones que dañaran la economía cubana, frenaran el turismo y afectaran también toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la economía cubana. Los resultados de haberlos detonado hubieran sido desastrosos y es indudable que de ponerlo, por ejemplo, en Tropicana, como se me orientó en el segundo show, iba a provocar la muerte de turistas y de personas inocentes. En este mismo periodo, directivos de la Fundación Cubano-Americano, alumnos aventajados de la CIA, crearon el Frente Nacional Cubano, célula clandestina y brazo armado de la Fundación, desencadenando una ola de terror que fue promocionada, financiada y organizada desde el territorio norteamericano, utilizando todos los métodos aprendidos por el imperialismo: infiltraciones armadas, ataques piratas, sabotaje y colocación de artefactos explosivos. Este financiamiento llegó a Centroamérica, donde el connotado terrorista Luis Posada Carriles creó una red de mercenarios centroamericanos. En Cuba, durante ese periodo, entraron más de 30 artefactos explosivos, 18 en menos de un año,
11 explotaron en diferentes instalaciones turísticas, provocando una víctima fatal, el turista italiano Fabio Di Selmo, varios heridos y cuantiosos daños materiales. En este periodo que hablamos, los mismos terroristas, ya conocidos por la CIA y el FBI, colocaron bombas en Nassau, en México, en territorio norteamericano y principalmente en Miami. La detención del terrorista Francisco Antonio Chávez Abarca confirma el papel dirigente de la Fundación Cubano-Americana y el rol principal jugado por Posada Carriles en las actividades terroristas contra Cuba. Fundación Nacional Cubano-Americana, creada en 1981 por interés del gobierno estadounidense. Dirigida en sus inicios por Jorge Mascanosa, agente de la CIA y arraigado seguidor de Fulgencio Batista. La fundación organiza grupos de presión en el Congreso norteamericano contra la Revolución Cubana, iniciativa de importantes ideólogos del Partido Republicano a fin de anexar Cuba a los Estados Unidos. Devino aparato estratégico para el control político en el sur de la Florida y de apoyo al terrorismo contra Cuba. Varios de los principales directivos han sido procesados en Miami por corrupción, soborno y otros delitos. Luego de escándalos financieros y debido a intereses individuales de protagonismo, surge de sus filas en el año 2001 el Consejo por la Liberación de Cuba, otra organización terrorista vinculada a brazos armados como Alfa 66 y Comandos F4, entre otras. El Consejo por la Liberación arrasó consigo a las figuras más violentas de la fundación, destacándose Ninosca Pérez Castellón, Roberto Martín Pérez, Horacio Salvador García Cordero y Luis Zúñiga Rey. San Salvador, ciudad para la siguiente misión de Posada Carriles. Un joven veinteañero era el escogido. Hasta su trabajo en los talleres Moltruck llegó la convocatoria para poner bombas en Cuba. En 1996 era enviado a La Habana para estudiar el terreno del encargo. A su regreso comenzó el plan de entrenamientos. Me empiezan a enseñar formalmente cómo es la fabricación de las bombas, cómo se colocan las cosas. El 12 de abril de 1997 explota una bomba en la discoteca H del Hotel Meliá Cohiba. Era la primera acción de la serie de atentados terroristas contra los hoteles ejecutada por la red montada en Centroamérica por Luis Posada Carriles y financiada por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Conocía La Habana, regreso, y me fijo en la discoteca que estaba en el Hotel Meliá Cohiba. Parece que el nombre de la discoteca en aquel tiempo era Che. Programa para 99 horas, 59 minutos, la bomba. Llego a la discoteca más o menos como a las 10 de la noche, entro al baño. Yo llevaba la bomba en la bolsa del pantalón, la coloco debajo de los lavamanos. Estoy un ratito en la base y de ahí me... El 30 de abril de 1997, fuerzas especializadas del Ministerio del Interior logran desactivar una carga explosiva descubierta en el piso 15 del Hotel Meliá Cohiba. La cantidad exacta parece que andaba 1,5 kilos o 2 por ahí de explosivo. Más calculadoras, más un dispositivo electrónico, más una batería de 9 voltios, los detonadores con unos plumones adentro de las minas donde está la tinta, y ya el explosivo venía colocado en los zapatos. La calculadora y los dispositivos electrónicos, esos venían a la vista junto con las baterías en el equipaje.
Salgo de viaje y en esa ocasión se colocan las bombas, una en el Comodoro y la otra en el Coiba. 4 adolescentes jugaban a principios de marzo de 1997 en los jardines del Hotel Comodoro, mientras tomaban un receso del torneo internacional de ajedrez junto a otros 40 pequeños de todo el país y adultos de Colombia, Venezuela, Costa Rica y Perú. Allí encontraron una bolsa blanca con la que jugaron fútbol. Minutos después, la curiosidad les hizo abrir el improvisado balón. La calculadora llamó su atención y la desprendieron de una plastilina, del tubo metálico, la batería y un circuito integrado. La casualidad les salvó la vida. El Comodoro fue en el jardín, prácticamente el que colinda con la playa, con el mar. Yo salgo el día siguiente de regreso a El Salvador, y estando en El Salvador y pasando el tiempo, la bomba no explota. A mí me pagaban por bomba que explotaba $2,000. De julio de 1997 se producen 2 explosiones casi simultáneas en los hoteles Capri y Nacional. 4 personas resultaron heridas. Fue cuando puse los explosivos en el Hotel Nacional y en el Capri. Ambos fueron en el lobby, porque esa fue la misión que se me dio, que se pusieran en los lobbies. Sale de viaje, coloca las 2 bombas, sale la noticia y se le pagan $4,000 a Raúl por las 2 bombas, $2,000 por cada una. Nadie me ayudó aquí ni tuve ningún contacto. El único que mantuvo contacto telefónico fue Chávez Abarca, que si me llamaba periódicamente al hotel para verificar cómo estaba todo, cuando yo iba a realizar los resultados. Posterior a eso, cuando yo los realicé, que ya él lo sabía, y ya eso nada más. Que te cerciores bien cuál es la descripción. No, yo sé. No lo vas a decir nada, no te preocupes. Yo lo único que te pregunto es que si te pudieras cerciorar bien de la descripción. Chávez me había pedido pruebas. Él quería que yo entrara, después de poner los explosivos, a tomarle fotos. Y entonces yo valoré la situación y valoré que ser un suicidio regresar. El 4 de agosto de 1997, explosión terrorista en el Hotel Meliá Coiba. A Cuba y miré los lugares turísticos. Yo tenía la potestad de decidir qué iba a hacer o qué no iba a hacer y dónde lo iba a hacer. Ya visité ciertos lugares y bueno, para al final decidí pues hacerlo en el lobby del Hotel Meliá. Coloqué ese artefacto explosivo en una salita de estar de esas del lobby del hotel, allá ubicada en una esquina. Abrí el periódico, me puse a leerlo. En lo que lo estaba leyendo, saqué el artefacto, lo mantuve aquí. Por momentos me quedaba observando y en un momento estaba leyendo el periódico. Lo que hice fue bajar el artefacto y meterlo abajo. De ahí esperé un momento más, terminé de ver el periódico, lo dejé sobre la mesa y fui a... En 1998, el ex Club de Prisioneros Políticos, una de estas organizaciones extremistas,
presidida por el ya fallecido Rolando Fernando Borges Paz, reclutó y entrenó para poner bombas en mausoleos cubanos al villaclareño Juan Francisco Fernández Gómez, presidente de uno de los grupúsculos de mercenarios internos, a quien, en una de las visitas a esa ciudad de la Florida, le preparó una contraseña para recibir al terrorista que le traería los artefactos explosivos a Cuba. Como es conocido, el 10 de junio de 1998 fue detenido en el Aeropuerto Internacional José Martí el ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, intentando ingresar al país con 2 de estos artefactos explosivos, al que le fue ocupada la foto de la nieta de Juan Francisco, entregada por su reclutador Luis Faustino Clemente Posada Carriles, que además le mostró una imagen del que sería su contacto en La Habana con una gorra 100% cubana. Esta era precisamente la contraseña preparada por Borges Paz con Juan Francisco en Miami. Ni este último había estado en El Salvador, ni Otto René en Miami. Una vez más la conexión del terrorismo quedaba al descubierto. En uno de los mensajes hechos con escritura secreta enviados por Borges Paz a Juan Francisco y revelados con una lámpara ultravioleta que también le entregara en Miami, se pudo apreciar que la operación criminal se denominaba Tía Ramona y dependía, a la altura del 27 de febrero de 1998, de cómo continuara el proceso contra Raúl Ernesto Cruz León, como se conoce también, detenido el 4 de septiembre de 1997. En esta operación participaban varias de las organizaciones subvencionadas por el gobierno norteamericano a través del USAID, el Proyecto Somos Uno, el Instituto para la Democracia y el GATT, Grupo de Apoyo a la Democracia. Organizaciones todas destinatarias permanentes de millones de dólares de los aprobados para la destrucción de la Revolución Cubana. Tenemos medios con lámparas, las cuales se puede escribir y leer con un bolígrafo, tinta invisible, cualquier tipo de recado, carta o cualquier situación que nosotros queramos hacer con él. Hazte la idea que es una pluma. Lamentablemente para los enemigos del pueblo cubano, el disidente y terrorista que pretendieron fabricar era el agente Félix de la seguridad cubana. Él es Ignacio Medina. Ignacio Medina organiza y dirige a sus discípulos terroristas. Los cubanos lo conocen por los alias Bambi y Comisario Basilio, entre otros. Pero su identidad real está relacionada con verdaderos crímenes contra nuestro pueblo. Luis Faustino Clemente Posada Carriles ingresó a la Agencia Central de Inteligencia CIA en 1961. Ha ideado, organizado y protagonizado actividades terroristas contra Cuba y contra la integridad física del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en diversos escenarios internacionales. Es responsable de la voladura de un avión de Cubana de Aviación procedente de Venezuela en 1976. Prófugo de la justicia venezolana, implicado en el escándalo Irán-Contras, arrestado en Panamá en 2000 mientras planeaba el magnicidio del presidente cubano Fidel Castro. Indultado en 2004 por la presidenta Mireya Moscoso al finalizar su mandato. En 2005 reapareció en la Florida. Investigado en un amañado proceso por entrada ilegal al territorio norteamericano, moviéndose libremente por las calles de Miami, continúa organizando actividades contra Cuba. Yo de cualquier hecho dentro del territorio cubano en contra del régimen de La Habana me responsabilizo totalmente. Supuestamente también dice en el artículo, señor Posada, que pronto habrán noticias muy interesantes. Claro. ¿Qué significa eso? Se están gestando otros tipos de sabotaje dentro de Cuba. La Poderosa 670. Si lo vuelvo a hacer otra vez, tengo que hacer lo mismo. De hecho, y no va a ser tiempo de nada. José Ramón Sanfeliu
Rivera, el hermano que era dueño y estaba encargado del taller Moltroc, en San Salvador, un taller de obra y banco. Es ahí que trabajando y pasando el tiempo, llegando a tener una buena relación, se dio la oportunidad y él me presentó a Posada Carriles en la oficina de él. Entonces, en ese momento yo no le creí y hasta me enseñaron el libro de él y internet donde ratificaba la verdadera identidad de Posada Carriles. ...11 de agosto de 1997... la Junta de Directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana publica un mensaje triunfalista y cínico presentando textualmente las bombas en los hoteles como incidentes de rebeldía interna que durante las últimas semanas se vienen sucediendo a través de la isla y que la Fundación Nacional Cubana Americana respalda sin ambajes ni reparos tales actos. Posada se alardeaba de que cada cosa que él hacía, él pedía permiso. No sé si es cierto, no, eso me lo dijo él. Solo estoy transmitiendo lo que él me dijo. Pero decía de que él le pedía permiso a la CIA. En el libro y varias personas me habían manifestado que él había sido de la CIA. Varias personas como Ramón Sanfeliu, o sea, había sido asesor de El Salvador. Y sí se sabía que él era o pertenecía a la CIA y que él decía de que antes de que se hiciera una acción él pedía permiso a la CIA. ¿Cómo? Exactamente no sé, solo en una ocasión que en el Hotel Radisson, en una reunión de nosotros, de repente él estaba hablando por teléfono. Cuando él terminó, me dijo, el de la CIA. Y esa vez, en una de las veces me hicieron un comentario de que no podíamos hacer nada, porque estaban las elecciones americanas. Y no se hizo nada, hasta después de las elecciones. Entonces, sea cierto o no, lo único que sí le puedo decir es que él me lo dijo y que esa vez de las elecciones no se hizo nada. Que entre los años 2007 y 2008, mientras estaba siendo procesado por habérsele ocupado un enorme alijo de armas para organizar acciones violentas contra nuestro país, el connotado terrorista Santiago Álvarez Magriñá, circulado por Cuba con alerta roja de Interpol, estaba financiando a los mercenarios internos usando como correos nada menos que los diplomáticos norteamericanos de la CINA. Su jefe, Michael Panley y Robert Blau, posteriormente designados en el Buró Cuba del Departamento de Estado. También a través de la CINA, los mercenarios beneficiados con el dinero manchado de sangre de Álvarez Magriñá le enviaron un aval para que se presentara ante el tribunal no como el terrorista que es, sino como un luchador por la libertad y la democracia en Cuba. 4 de septiembre de 1997. Explosiones en los hoteles Copacabana, Chateau y Tritón y en la bodeguita del medio. En el primero muere el joven turista italiano Fabio Biselli. Este es el Hotel Copacabana. Fue el primer lugar donde yo coloqué el primer explosivo el día 4 de septiembre. Escogí este hotel por el sentido de que este está cerca de una, se puede decir, cadena de hoteles, en lo cual se me facilitaba movilizarme rápido y colocar la mayor cantidad de explosivos en el menor tiempo posible. Me fui directamente al bar. Agarré mi cámara y
todo y me dirigí para el baño. Ingresé a el único servicio que hay acá, que es este, e inmediatamente empecé a armar el explosivo. Yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Acá y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. Lo que me da no es por agacharme aquí. Entonces veo a Fabio que como que se tira para allá, ¿no? Entonces los turistas aquí que estaban sentados aquí corren hacia allá. ¿Dónde estaba Fabio? Fabio estaba aquí parado. Aquí donde está exactamente él. Entonces, cayendo todavía los cristales y el humo de la explosión, me acerco aquí no sabía que estaba herido, ¿no? Y lo toco, entonces me doy cuenta que estaba herido y pido entonces ayuda a la gente. Salí por la misma vía por donde yo entré cuando ingresé al hotel. Esto es la bodeguita del medio. Fue el último lugar donde coloqué el último explosivo. Escogí como lugar la parte trasera de la nevera. Conecté la cápsula distonante con su, ¿cómo se llama? Con el C4. Agarré el explosivo y me tiré para atrás. Entonces, ya estando acá, coloqué el explosivo. Cuando Saúl salió a la entrevista, Posada me pidió a mí, a la familia Saúl. Hubo intercambio de información entre el gobierno de los Estados Unidos y nuestro gobierno en el año 1998. No es ni la primera ni la única vez. Basta recordar que en el año 1984 nuestras autoridades conocieron de un plan de atentado contra el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Se le informó a las autoridades norteamericanas y estas tomaron las medidas para desmantelar dicho plan. En el 1998 se le trasladó a la administración Clinton una serie de informaciones relacionadas con planes de atentado contra intereses y aeronaves cubanos y norteamericanos, y además se les dio acceso a los detenidos en Cuba por las bombas colocadas en los hoteles y otros centros turísticos cubanos el año anterior, y a los testigos de ese tipo de acciones anticubanas. Ahora, no es esa la única cooperación que ha habido. En el año 2005, en el año 2006, también se le brindó información a las autoridades norteamericanas, e incluso hemos ido más allá. En los años 2001, 2002 y nuevamente a mediados del año pasado, en el 2009, se le ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos la suscripción de acuerdos para la lucha conjunta contra el terrorismo. Hay una enorme diferencia, hay un enorme contraste entre la forma como el gobierno de Cuba ha enfrentado el terrorismo y cómo lo ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Te pongo un ejemplo. ¿Quién se pasea libremente por las calles de Miami? Orlando 8. ¿Y quién está siendo procesado en los Estados Unidos por un delito migratorio menor? Posada Carrillo. De marzo de 1998. El jefe de la CINA pidió ser recibido urgentemente en el MINREX
para trasladar información sensible. 9 de marzo de 1998. El ministro de Relaciones Exteriores recibió al jefe de la SINA y le leyó la siguiente nota. En relación con la información ofrecida verbalmente el pasado sábado 7 de marzo sobre planes de atentados terroristas organizados por exiliados cubanos a realizarse posiblemente los días 7 y 8 de este mes y que ya los explosivos estaban en Cuba, deseamos comunicarles lo siguiente, que una vez más se demuestra que la fuente de información de las autoridades de Estados Unidos sobre estas actividades son absolutamente fidedignas, que el pasado miércoles 4 de marzo, en horas de la tarde, fueron arrestados 2 personas procedentes del exterior y ocupados los explosivos y medios con los que se proponían realizar, bajo promesa de pago en efectivo de una cantidad de dinero por cada bomba, 4 actos de carácter terrorista similares a los realizados con anterioridad, organizados de la misma forma y con los mismos fines y métodos. La persona que involucró a Cruz León también reclutó a finales de los años 90 a 3 guatemaltecos para continuar los planes contra la Revolución Cubana. 2 de ellos viajaron al país para cumplir sus órdenes. El tercero ingresó con posterioridad y fue apresado por las autoridades. Sus nombres: María Elena González Mesa de Fernández, Hasidibán Fernández Mendoza y Nader Kamal Musalam Barakat. Antes de conocer a María Elena, conocía yo a un amigo que era amigo de mi hermano, y por ese medio conocí yo por este amigo de mi hermano, ¿no? Conocí a María Elena, de ahí de María Elena conocí a Manuel González. Sí, idéntico, el mismo. Francisco Chávez Abarca me ofreció venir para acá a poner 4 artefactos explosivos. Él mismo las armó ahí en Guatemala. La plastilina, el C4, que él lo llevó me imagino que de El Salvador para Guatemala. Y ahí se embaló en la casa de María Elena, el explosivo. Ya los interfaces él los hizo también ahí en la casa de María Elena. El explosivo venía en champú, en los pomos de champú y desodorante. Los interfaces venían en las costuras del pantalón. Y las cápsulas detonantes venían en la pasta de dientes. Me dijo que exactamente que la pusieran en las tiendas de los hoteles. Las acciones terroristas ejecutadas contra nuestro pueblo desde 1959 hasta la fecha, que han ocasionado miles de víctimas y cuantiosos daños materiales. La impunidad con que han actuado las organizaciones terroristas desde el territorio de Estados Unidos, organizando, financiando y ejecutando estas acciones criminales, son razones suficientes que justifican la necesidad de Cuba de defenderse y la labor que desarrollaban los 5 compañeros dentro de la fila de la mafia de Miami. No obstante, en el amañado juicio contra los 5 celebrado en Miami, la Fiscalía y el gobierno hicieron hasta lo imposible porque no aflorara la verdad. Llegaron a coaccionar a los connotados terroristas llamados por la defensa como testigos hostiles, los que están acostumbrados a alardear pública y notoriamente de sus hazañas. De igual manera, trataron de maniatar mi declaración como testigo sobre las investigaciones que se hicieron en La Habana con las bombas que estallaron en los diferentes hoteles. Solamente se podía hablar de las bombas que no estallaron. La que estalló y mató a Diselmo, eso no es importante ni para la jueza ni para la fiscalía. Reflexionando, consideramos que los 5 fueron sancionados porque quienes los juzgaron son cómplices de los terroristas que han actuado contra nuestra patria. Son cómplices de Luis Posada Carriles, por eso ni tan siquiera lo pueden juzgar.
Mientras sigan existiendo terroristas que actúen desde el territorio norteamericano contra Cuba y siga existiendo el doble rasero de las autoridades de este país, seguirán existiendo razones para defendernos. El pueblo de Cuba ha perdido 3.478 compatriotas. Otros 2.099 quedaron incapacitados. Todos marcados por el terrorismo procedente de Estados Unidos. De la Unión Soviética. Escenario internacional aprovechado por Estados Unidos para aislar a Cuba y reproducir las estrategias aplicadas con el socialismo europeo. El 23 de agosto de 1993, la voz del Frente Nacional Cubano transmitía desde Puerto Rico hacia Cuba. Eran lanzadas exhortaciones contra la integridad física del comandante en jefe y a la ejecución de sabotajes contra objetivos vitales para la economía, con la garantía de recibir apoyo interno. El gobierno de la Casa Blanca, a cargo de George Bush padre, aplicó oportunistamente su plan contra la revolución de la isla caribeña. Recrudecen sus acciones con el apoyo de elementos que encontraron refugio en Miami e integraron las filas de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, luego del triunfo de enero de 1900. Estas personas me adiestraron en el manejo de estos medios explosivos. Uno de los objetivos principales de este grupo era crear la imagen de que estas acciones que se llevarían a cabo en Cuba eran el resultado del accionar de grupos de oposición interna, crear una caotización de la economía nacional, crear inestabilidad política e inestabilidad social, promover acciones que dañaran la economía cubana, frenaran el turismo y afectaran también toda la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la economía cubana. 1959. Posada Carriles, terrorista internacional, reside en territorio estadounidense, prófugo de la justicia venezolana por sus actos criminales. Esa es la voz. En el propio año 1993 era reclutado para el Frente Nacional Cubano Percy Francisco Alvarado Godoy, residente en Cuba y colaborador de la seguridad del Estado. Un año después, en Guatemala, estando hospedado en el Hotel Camino Real, recibí la visita de dos personas, resultando ser los mismos el contrarrevolucionario Luis Posada Carriles y Gaspar Jiménez Escobedo. Medicina legal y doctor. ¿Usted sabe dónde se encuentra? ¿Ahora dónde está? No exactamente. Pero bueno, sabe que no se encuentra en Venezuela, que está en Cuba. Sí. Sabe que está en Cuba y sabe que viene conducido por las autoridades hacia aquí, hacia Cuba. A las puertas de la década del 90, el mundo vivía las consecuencias de la desintegración del campo socialista en Europa del Este y la desaparición. La misión que se me dio, que se pusieran en los logros. El explosivo venía en champú, en unos pomos de champú y desodorante. Coloqué ese artefacto explosivo en una salita de estar. Me piden aumentar el número de bombas. Julio de 2010, la pieza que completa el capítulo terrorista de una historia iniciada 20 años atrás.